Bien, que el Señor te bendiga en este momento, una vez más con un mensaje, y hoy con el mensaje Pastor por los méritos de Cristo. Qué gusto saludarte y bendecirte en cualquier área donde te encuentres, y bueno, en todas las áreas de tu vida, al lado de tu familia, al lado de tu congregación o la congregación que Dios ha puesto a tu cuidado. Yo quiero iniciar con lo que dice Proverbios. Confía en el Señor y de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Eso será un remedio para tu carne y savia para tus huesos. Es así, entonces, es así como inicio con esta sabiduría, con este entendimiento, con esta inteligencia que Dios nos da a través de sus escrituras. Todo el que camina conforme a la escritura es inteligente, es sabio, porque se deja guiar por ella. El pastor por los méritos de Cristo, no por los méritos del hombre, o no por sus propios propios logros terrenales. Si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es un misionero o si es maestro, esto le servirá. Preséntese en sacrificio vivo y agradable al Señor. No haga lo malo, porque la ley caerá sobre el que hace lo malo. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quién es un obispo? Bueno, el que desea obispado, buena obra desea. Pero ¿quién es un obispo? Un obispo es un prelado superior de una diócesis, o sea, que el prelado es el superior de una diócesis. Diócesis es el distrito o territorio en el que tiene jurisdicción espiritual un obispo. Entonces, si alguien aspira a un puesto de dirigente en la iglesia, ese es un buen trabajo y los requisitos están en la cita leída. Y eso le va a dar autoridad. Eso lo va a hacer digno de pastor. Lo va a hacer digno de un evangelista o digno de un siervo de Dios. Decir el obispo es decir el que tiene autoridad. Pienso, o podría decir, tiene autoridad en una área evangelista, o en una área pastoral, o en una maestría, o quizás en una área misionera. Dice la Biblia que nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Eso es a todos, no solo el que tiene el trabajo de obispo o tiene la autoridad en la iglesia. ¿Quién es un sacerdote? Es aquel hombre dedicado a hacer y a ofrecer sacrificios. Quizás usted no sea pastor, quizás no sea misionero, no sea ni evangelista, tampoco maestro, pero sí tiene la bendición, sí tiene el privilegio de ser un sacerdote. Éxodo 19:5
Dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso fue lo que mandó el Señor. Pero, ¿sirves como sacerdote? Sirviendo como sacerdote. El sacerdote no es aquel que tiene la túnica especial ante una congregación. Más bien es aquel que se presenta en sacrificio vivo ante Dios. Este canta, este adora, también predica, porque para eso es llamado. Pero este lo hace en una relación, renunciando a toda contaminación. Mucho de lo ocurrido con Israel es una figura de lo que Dios ha hecho de los cristianos. Para ser un sacerdote no tiene que ir a un seminario ni usar vestiduras especiales para dirigir en los cultos. Es más bien dedicar toda la vida y el corazón a Dios, aparte de lo que se decida hacer para ganarse la vida. Vemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante saber que como sacerdotes se anuncian las virtudes de Dios. Aunque no llegue a ser pastor, ni un misionero, ni un maestro, usted y yo tenemos el privilegio de servir a Dios como sacerdotes. Pero esto es por los méritos de Cristo, no por los méritos de los hombres. ¿Qué es el mérito? El mérito es la acción que hace digno de castigo o lo hace digno de premio. El aprecio entonces es el resultado de las buenas acciones, es decir, del mérito o el resultado del mérito. Lo que Jesús hizo es lo que cuenta. No es lo que hacemos nosotros, no es lo que hacen los hombres. Alguien que ha sido comisionado no debe ser autoritario. Es decir, no debe aprovecharse de la autoridad o de su obispado. El comisionado debe ir sin condición y sin acepción. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Porque Santiago capítulo 2, verso 1 en adelante dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Veamos entonces cuál es el rico en fe. El hombre rico en fe es aquel que no pone en las riquezas su mirada, en esas riquezas terrenales, sino que la tiene en las celestiales. Y que tiene la mira en las cosas de arriba es rico en fe. El rico en fe es el que triunfa en las acechanzas del diablo. Porque Primera de Juan 5 habla de la fe que vence al mundo. Es así como se sabe que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe.
El que conoce la fe sabe cuál es el sacrificio vivo entonces, y sabe que es por los méritos de Cristo que hace las cosas. La fe no es para ver un reino terrenal, pero sí para ver el reino de sacerdotes para siempre. Pero pobres y ricos se enfrentan, qué problema tan serio, porque Santiago 2, verso 5 en adelante, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre, o habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, ¿quiénes son los herederos del reino? Herederos del reino. Algunos tratan de construir un reino o ganarse uno. Yo tengo una noticia hoy. Ya somos herederos de un reino eterno, un reino único, un reino que no se corrompe, un reino que no desaparece. El reino de Dios es de adoradores, no de capataces ni de aprovechados. Hay personas que muestran aprecio por alguien solo por lo que tienen, y a otros les gusta que les sigan solo por lo que tienen. Arrastran, estarán amándose como Dios manda. Bueno, algunos están arrastrando a la gente a los vicios. Llevemos a la gente a ser adoradores. Porque hay pastores que hacen las cosas con exceso para ser alabados. Es decir, estos son aduladores. Hoy puedo decir que no es por lo que el hombre hace, es por lo que Jesús hizo en la cruz y en el corazón del hombre. Vea lo que dice Santiago capítulo 2, 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice, ¿verdad? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es la justicia de uno mismo entonces? Justicia de sí mismos. Los fariseos pensaron que era por lo que ellos hacían. Ellos confiaban en ellos mismos como justos. ¿Cuántos están alabando a sí mismos por lo que hacen? ¿Cuántos quieren ser exaltados por lo que hacen? Los fariseos es una fotografía de toda esa gente. No conviene una dirección farisea, pero sí conviene la dirección del Espíritu Santo. No hay que contristar al Espíritu entonces haciendo lo incorrecto, porque la voluntad de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Muy bien se aclara el trabajo que tenemos como sacerdotes. La confianza debe estar en Cristo, no debe estar en los hombres, pues somos sacerdotes de Dios, no de los hombres. De nada le sirve al hombre dejar de tomar, óigame bien, de nada le sirve al hombre dejar de tomar si luego está insultando a su prójimo. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Veamos la justicia de sí mismos. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Bueno, repito el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, usted ya se da cuenta cuál es la justicia del hombre mismo. Pero yo quiero concluir entonces con el mensaje. Quizás no tengas el puesto de pastor, quizás no tengas el puesto de misionero, pero te digo, sirve como sacerdote que anuncia las virtudes. Una sola esposa. Hay que ser hospedador, etcétera. Todas las cualidades que leímos en Timoteo. Y esas son evidencias del obispado. Confiar en el hombre es como confiar en un traidor. Así es que no confíes en el hombre. No confíes en la carne, porque Proverbios 25:19 dice: como diente roto a pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Qué es esto? Esto es estar con el traidor en momentos de angustia. Es como andar con una pierna rota o comer con un diente picado. Dice Proverbios 4:16 que el que come pan de maldad no duerme hasta que ha hecho mal. Mire entonces cómo estamos concluyendo. La libertad de predicar no es depender de una institución u organización humana que limite la predicación. Hay que depender de Cristo como sacerdote de su reino. Pero al malo, ahí está la ley. O sea, para el malo es la ley y no para el sacerdote de Cristo. Es bueno cumplirla. No vaya a ser que pare en la cárcel porque robó o porque anda con la mujer ajena. 1 Timoteo 1:8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dios ha formado un reino de sacerdotes para siempre. Vamos entonces a ser honestos. Y Dios te bendiga y ojalá te sirva de algo para meditar en este mensaje. Hasta pronto.